Buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a este estudio bíblico, un mensaje pastoral. Hoy domingo, Día del Señor, 13 de septiembre de 2020. Gracias al Señor por la vida de ustedes, a cada uno que está al otro lado de la cámara. Gracias, que el Señor los esté cuidando, fortaleciendo y también proveyendo de su espíritu para responder a los desafíos de su providencia, a los desafíos de la vida, porque recordando los principios de las Escrituras, pues no nos debe tomar por sorpresa muchas cosas que en ocasiones son incómodas, son injustas, pero precisamente la Biblia nos muestra lo que es justo, lo que es santo, lo que es bueno, y nos fortalece y nos capacita para tener no solamente un discernimiento específico para interpretar un poco la vida que nos ha correspondido, sino también para tener una estructura de vida, un manual de vida. La Biblia, la palabra de Dios, es el manual de la vida, no es un libro que habla de historias ficticias o de leyendas o de mitos o de solamente moralejas, sino que es un manual de vida que nos muestra y nos revela quién es Dios, qué es el reino de los cielos, quiénes somos nosotros y nuestra propia condición, y qué se requiere para que tengamos una relación con Dios permanente, constante e inconmovible. Y la respuesta es que no depende de nosotros, realmente no está en nuestra facultad tener o en nuestra capacidad tener una relación con Dios, sino que es Dios mismo el que se relaciona con el ser humano. Esa es una excelente noticia, porque al mismo tiempo que nos muestra la incapacidad nuestra, también nos muestra el amor del cielo, el amor de Dios para con sus criaturas, para con el ser humano, para con el hombre. Gracias al Señor por su gracia. Y estamos en un mensaje también de las Escrituras, del Evangelio. El Evangelio que ha sido escrito, inspirados por el Espíritu de Dios, por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y siguiendo el orden que hemos seguido ya de varios domingos, varias semanas en estos mensajes, vamos a abrir el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7 y vamos a mirar el último de los mensajes del Sermón del Monte, que ya por varios domingos he mostrado, explicado, digamos, no de una manera tan detallada, sino de manera general, global, pero no dejando de lado las aplicaciones propias. Como les decía, la Biblia no es solamente para quedarnos mirando para el cielo, en lo que vendrá, sino en lo que estamos haciendo y tenemos que hacer, que corresponde precisamente con la revelación del cielo, con la ciudadanía del reino de los cielos y la extensión del reino de los cielos. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Redentor, nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, nuestro profeta, Él es también el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el que ha dicho las palabras del Sermón del Monte. Y el Evangelio de Mateo, o San Mateo, capítulo 7, versículo 24, voy a hacer la última narración del Evangelio en el Sermón del Monte específicamente. Dice así: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad
y no como los escribas. Hasta ahí la palabra del Señor. Permítanme orar. Señor y Padre, gracias por un día nuevo que nos regalas y que nos permites vivir. Gracias, Señor, por la misericordia que has tenido con nosotros en estos días, días que no han sido fáciles, pero que contigo, Señor, todas las cargas se hacen más livianas. Es tu promesa y la has cumplido. Y así, Señor, hemos disfrutado de todos los días, y aunque trae su propia ansiedad en sí misma, en sí mismo cada día, no supera la bendición de cada día. Estar vivos, estar respirando, estar con conciencia y estar también pendiente de lo que tú, Señor, nos enseñas, es una gran bendición. Es el tiempo de estar más quietos. Hay momentos en que tenemos que estar más activos y dinámicos, pero aún así, Señor, tú estás soberanamente gobernando absolutamente todo, el universo, el mundo, todas las actividades humanas, todas las de la creación tuya, todo no se sale de tu control. Tú eres el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ha dejado este mensaje para que aprendamos mucho más de lo que te agrada y del reino de los cielos en esta tierra. Gracias por tu bendición, gracias por tu palabra y gracias por permitirnos acercarnos a tu presencia. En Cristo Jesús. Amén. El texto es súper conocido, es más, creo que la primera vez que yo escuché de esta escritura no fue directamente de la Biblia, una persona enseñando la Biblia, sino enseñando historias bíblicas hace muchos años. Tal vez en mi niñez, digamos, circulaban libros infantiles que promocionaban la lectura de la Biblia y habían una serie de gráficas, ilustraciones que, digamos que en nuestra niñez podía uno percibir la enseñanza. En las escuelas dominicales de niños, los profesores o profesoras enseñan eso mismo en lo que es una persona que agrada a Dios o no, pero también la lección puede llamarse el prudente o el que tiene sensatez y el imprudente y el insensato. El mensaje es interesantísimo porque termina el Señor el sermón del monte diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Obviamente toca darnos cuenta, y sobre todo en el Evangelio según San Mateo, de que el sermón del monte viene del capítulo 5 y viene en secciones. Nuestras Biblias, algunas, tienen unas secciones con unos títulos específicos de las temáticas de las que habló el Señor en el sermón del monte. Yo lo he enseñado en los domingos por el canal de YouTube, basados en el Evangelio de Lucas, que también tiene unas secciones, pero como la intención o el propósito es hacer una armonía del Evangelio, ir paso a paso en lo posible, la cronología del ministerio del Señor, usé el Evangelio de Lucas, pero he querido usar para terminar el sermón del monte, el sermón de la montaña, el Evangelio de Mateo, que lo que dice es, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Qué es entonces lo que el Señor está diciendo como resumen de su mensaje en el Sermón del Monte? Hemos hablado de la ira, hemos hablado de muchas cosas, el amor hacia los enemigos, del juzgar, inclusive aquí en el Evangelio de Mateo también está el Padre Nuestro, que es una oración supremamente especial porque el Señor les enseña a orar a los discípulos. Hay muchas cosas que están en el Sermón del Monte. Y dice el Señor, todo esto que les he enseñado, el juzgar con cuidado, el no señalar, el amar al prójimo como nosotros mismos, el tener misericordia, el amar a los enemigos,
y muchos otros temas que son específicos y son muy relevantes en el mundo que vivimos, en la temporalidad en que estamos, porque estamos en un mundo temporal, como tu vida y la mía es temporal. El Señor dice, todo aquel que me ha oído, o que oye esto que he enseñado, y todo aquel que pone por obra, es decir, que realiza o hace lo que he enseñado, le compararé. Y recuerden que el Señor usa figuras muy claras para su primer auditorio, que son personas que en su momento lo veíamos, son personas sencillas, humildes, aldeanos, son personas de un ambiente rural específicamente. No hay muchos estudiosos en el círculo primario que están escuchando el mensaje del Evangelio o el Sermón del Monte específicamente, pero también son ilustraciones que podemos nosotros llegar a comprender. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La prudencia es una virtud, junto con otro tipo de virtudes que podemos llamar bíblicamente frutos de lo que escuchamos del Señor o de nuestra relación con el Señor. Él dice, será un hombre prudente o comparado con un hombre prudente, y hace la comparación, la figura comparativa, que edificó su casa sobre la roca. Entonces, entra en un punto donde las personas con una ilustración van a entender un poco más qué es lo que el Señor está transmitiendo. No son enseñanzas para hacernos buenas personas. Son enseñanzas para que nosotros reflejemos las características de los hijos del reino de los cielos, redimidos, rescatados, salvados por nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, todo aquel que es salvado por nuestro Señor Jesucristo escucha las palabras del Señor Jesucristo. Y aquí el tema es muy interesante porque la relación que nosotros tenemos con Jesús, la relación que nosotros tenemos con nuestro amado Salvador, no puede dividirse en dos aspectos que en ocasiones o inconscientemente o a veces conscientemente, inclusive hasta doctrinalmente, es algo que no conviene. Cuando tenemos una relación con Jesús, debemos reconocer que la primera relación que tenemos con Él es obviamente de que Él nos creó. Jesús es Dios, Cristo es Dios y hace parte de la Trinidad, y Él es nuestro creador. Y esa, digamos, es la primera impresión que tenemos, que Él es nuestro creador. La Biblia lo dice así, basados en la palabra de Dios. Pero también debemos reconocer que esa relación que tenemos con Él ha sido perdida completamente por razón del pecado. Y el pecado distorsionó la imagen que nosotros tenemos de Dios o teníamos de Dios, y el Señor en un momento determinado decide que se va a revelar a nosotros no solamente como creador, sino como salvador. Él nos salva de las consecuencias del pecado, de la esclavitud del pecado, y nos salva también de nosotros mismos y de nuestra propia idolatría, de nuestro propio orgullo y de nuestra propia creación de una imagen de Dios que pensamos que es, pero no es. La imagen de Dios la revela Dios mismo por su Hijo Jesucristo y por las escrituras mismas de Él. Entonces, el tema se vuelve aún de mucha mayor bendición cuando nos hace consciente Dios mismo de la salvación de Él. Y nosotros
disfrutamos de esa salvación por su gracia, pero también viene el otro aspecto de relación con Jesús. Él es Señor. Él es dueño de nuestras vidas, no por creación solamente, sino por la salvación misma. Es decir, en otras palabras, en este mundo nadie está sin amo o dueño. Todas las personas tienen un Señor a quien servir. Los cristianos lo confesamos y lo decimos de una manera inclusive ya no solamente espiritual, sino natural. Cuando nos referimos a Jesús, no nos referimos solamente como el buen amigo, o no nos referimos como quien está relacionado de una manera romántica con nosotros, sino que la expresión más universal que la cristiandad ha expresado con relación a Jesús es Señor, Señor Jesucristo. Eso dice muchísimo, porque el versículo 24 no solamente enfatiza que es necesario escuchar las palabras de Jesús, sino que pone en un mayor relieve que el que las escucha y las hace. En este mundo, las palabras de Jesús son universales. Inclusive en otros contextos y en otros ambientes de este mundo, las palabras de Jesús pueden ser usadas para superar alguna situación de frustración, pero no necesariamente están reconociendo que Jesús es Señor, es dueño del universo y de nuestra vida y de nuestro corazón. Entonces, es interesante que el Señor Jesucristo nos está poniendo un desafío. El desafío es que no nos acerquemos solamente a su presencia para beneficiarnos de sus bonitas palabras o tal vez de un ambiente de paz mental o paz natural, ¿sí? Sino que Él lo que está diciendo es, si tú vienes a escuchar mi voz, tienes que dar resultados de lo que escuchas. Y por eso dice, aquel que escucha u oye y pone por obra y hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, que no se quedó solamente diciendo qué lindas palabras las de Jesús, qué lindas palabras las de la Biblia, cómo habla de bien esa persona que habla de Jesús, qué bonito el ambiente de las iglesias, qué bonita la música, qué bonito cómo saludan, ese ambiente tan fraternal. No, él, aunque eso es especial, Él quiere que cada uno de nosotros que escuchamos su palabra, la obedezcamos. Y lo comparará como el hombre que antes de construir su casa se dedicó a echar un cimiento fuerte como si fuera una sola roca. El prudente toma más tiempo en los cálculos, en la planeación, y su ejecución puede ser inclusive más cuidadosa en la construcción de su casa, de su vida, llamémoslo así, porque es una figura comparativa, donde se detiene a pensar, donde se detiene a filtrar información, noticias, donde se detiene inclusive a leer, a esperar un poco más la voluntad del Señor que sea revelada en la toma de decisiones. Y dice el Señor, lo compararé con un hombre prudente o una mujer prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y la casa no cayó. ¿Cuál es la razón? La razón no es que
no llovió lo suficiente o no se desbordaron los ríos como se pensaba, o que los vientos pues no fueron tan fuertes. No, la razón es esta, porque la casa está fundada sobre la roca, fue construida sobre la roca. Y la roca es Cristo, pero no como figura, sino como oficio, como función. La vida del ser humano tiene un afianzamiento muy fuerte y poderoso cuando reconoce a Cristo como Salvador y Señor. Esa es la relación que yo les decía hace un momento, que no se puede tomar en dos, sino en una unidad. En la unidad de que estamos nosotros bendecidos porque tenemos una salvación grande con el Señor, que ha comprado nuestras vidas con su propia sangre y que no solamente es dueño de nuestra vida por creación, sino por redención, y que nosotros decimos: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y estamos en actitud de obediencia a esa voluntad. Es por eso que Él dice que llegarán muchas adversidades ambientales. En la figura usa lluvias, vientos, ríos, golpes inclusive, que golpearán la casa, pero no se moverá. Es decir, no solamente está hablando de una fe inconmovible, sino también está hablando de que la relación que Él establece con nosotros no se mueve, es inconmovible. Esto responde mucho a aquellas personas que con una prueba de la vida o desánimos o sentimientos adversos abandonan todo y critican al cielo, critican a Dios, acusan a Cristo, no creen nada más y van buscando otras alternativas de la vida. Cuando lo que hay que hacer es esperar un poco y mirar que la casa esté bien fundamentada, es decir, tu vida esté bien fundamentada sobre la roca que es Cristo. Es lo que está diciendo. Y esa es la comparación que él hace, que empieza a hacer, de todo el sermón del monte. Porque si bien, ya finalizando los dos versículos, 28 y 29, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los grupos que estaban en ese momento, los escribas, que eran los que enseñaban, un grupo religioso. Pero es eso lo que advierte la Biblia. No solamente tenemos que quedarnos con la admiración, tenemos es que echar mano y aplicar las enseñanzas de Cristo. Costarán trabajo algunas, otras no. Pero lo que sí es cierto es que el fundamento de nuestra vida es la relación que tenemos con Cristo. De ahí surge todo. La otra comparación que surge, o bueno, es la misma, es el antónimo completamente. Dice: el hombre prudente construye su casa en la roca, pero, versículo 26, cualquiera que me oye estas palabras, que dice: qué bonito como habló, gracias, pero voy a seguir mi camino, o voy a ver y voy a pensar a ver si eso sí aplica en este mundo del siglo XXI y no sé, hay otras alternativas. Yo voy a mirar las redes sociales, a ver cuáles son las modas de hoy en día, porque bueno, gracias por decir eso. Eso es un mensaje entre millones de mensajes. Entonces voy a ver cuál tomo, o si tomo y lo mezclo cristianismo con humanismo, con un poco de, no sé, de esto, de tal vez orientalismo y un poco de estilo musulmán y esto, y hago un revuelto y creo mi propio estilo de vida. Es lo que
en el discurso se llama un eclecticismo. En algunas cosas puede funcionar, pero en una estructura de vida, no. En una estructura doctrinal y de práctica cristiana, no. Es la fuente objetiva, la Biblia, y es la que nos dice: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Es interesante, la Biblia habla del prudente y creo que es un concepto que es fácil de descifrar y de conceptualizar. El hombre o la persona prudente, la mujer prudente, el hombre prudente. La Biblia es admirable en Salmos y Proverbios las características del hombre prudente y la mujer prudente. Pero en un concepto general es el que se toma su tiempo para pensar, decidir y reaccionar. Pero cuando la Biblia, y en este caso, habla del insensato o de la falta de sensatez, pues tenemos que mirar un poco más detallado qué es una persona sensata. La persona sensata, para poder conceptualizar lo contrario, es aquel que es parecido al prudente, el que escucha y tiene un propósito claro en la vida, y ese propósito en el marco cristiano está en agradar a Dios, acudiendo precisamente a la fuente objetiva que es la Biblia. En un término más universal, una persona sensata es el que sigue un estilo de vida no desordenado. Llamémoslo así. Ahí ya la insensatez podemos descifrarla de la forma tal que es una persona que no acepta una estructura formal y objetiva para su vida, sino que sigue la corriente o la moda del mundo que en ese momento está planteando ideas o fuerzas, en fin. Es muy parecido al simple que habla Proverbios y los Salmos. El que no piensa, el que no tiene una actitud, digamos, tranquila, sino desesperada, y tiene que ver también con el afán, con el apuro, y tiene que ver con obtener resultados a corto plazo. Es muy importante en la figura que se está usando aquí, que el Señor está usando, porque lo compara con el otro. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Pues aún los niños, cuando se les presenta esta historia, porque no es un cuento, es una historia, y aunque es una comparación y es una ilustración del Señor, tiene un significado enorme. Dicen: pero ¿a quién se le ocurre construir una casa en la arena para que dure? Si ustedes, cuando viajan al mar y están en la playa, ustedes se han dado cuenta que las personas que ofrecen algo de sombra, pues traen unas tiendas, como unas carpas, para que ahí nos arropemos del sol, y cuando termina ya el día, va cayendo el sol, pues recogen sus carpas y se van. A lo que me refiero es, construir en la arena es supremamente temporal. O si alguien va a armar algo, una enramada, pues sabemos que va a venir una tormenta y probablemente se va a caer. Es interesante porque el domingo pasado el Señor ponía comparaciones de agricultura en cuanto a los frutos que dan los árboles. Pero aquí la lección es en cuanto a construcción, y no se requiere ser arquitecto
o ingeniero ni mucha idea de construcción para decir, ya sé lo que el Señor está diciendo. No es una lección de construcción, es una lección de la vida. ¿Dónde está mi fundamento? Mi fundamento no puede estar basado en una construcción con una base momentánea o temporal. Hay muchos que dicen, bueno, hoy estoy aquí, mañana o el otro mes, quién sabe dónde estoy. Lo que hay es que disfrutar la vida. O sencillamente no me complico, vivo cada día y bueno, pues cada día trae su disfrute y sí, trae también sus afanes, pero hay que vivir la vida y hay que disfrutarla. No es que esté completamente mal, hay que tener a veces una actitud relajada en algunos momentos de la providencia de Dios, pero no puede ser un estilo de vida. El estilo de vida se sustenta en la roca que es Cristo. Pero nadie puede pensar que la base de su vida, por ejemplo, basado en emociones, basado en ideas solamente, o en sentimientos, o en algún otro rasgo, sea la base o el fundamento perdurable que lo llevará al cielo. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. En otras palabras, otro fundamento diferente al de nuestro Señor Jesucristo va a ser vulnerable a la ruina, a la destrucción. Pero no solamente habla de creer en Jesús, habla de obedecer a Jesucristo. Y ese es el fundamento que el Señor quiere que tengamos. En que la toma de decisiones, en que nuestra propia vida, nuestros propios aspectos naturales, íntimos o de sociedad o de justicia estén basados en su palabra, para que nos compare con el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que perdura. Es más, voy a exagerar con el permiso de las Escrituras. Una casa que tenga ese fundamento no solamente va a servir para la persona que la construyó y su propio núcleo, sino aún perdurará cuando esa persona y su propio núcleo ya no estén y queden otros que reemplacen la estadía de esa casa. ¿A qué me estoy refiriendo con esa figura? No solamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo es una bendición para nosotros, quienes están escuchando y también con la actitud de obediencia a Cristo, sino que cuando tú enseñas esto y lo muestras, también va a ser el fundamento de los demás. Y cuando tú partas, la mejor herencia que vas a dejar es esa casa sobre la roca, con fundamento fuerte, doctrina bíblica, enseñanza perdurable, que no se cae. Nunca. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero si estamos nosotros solamente pendientes de la vanidad de la vida actual, de lo que para nosotros tiene muchísima importancia, más que Cristo, más que el Evangelio, más que la palabra de Dios, más que el reino de los cielos, y nos dejamos llevar por las ideologías o por los movimientos o sencillamente por sentimientos,
piensa qué le vas a dejar a los demás y si ese mensaje es perdurable o no. Recuerden que nuestra vida trasciende, pero más que nuestra vida, trasciende más la palabra de Dios. Ni una palabra de Dios se cae, permanece para siempre. Y si tú le enseñaste a tu hijo, a tu estudiante, a alguien la palabra de Dios, nunca la va a olvidar. Va a reflexionar sobre eso y en algún momento, en la gracia del Señor, obrará esa palabra. Guardemos esa ilusión, esa esperanza. Transmitamos la palabra de Dios más que aún otra cosa. No nos dejemos llevar solo por el emocionalismo. Las personas se quitan la vida aún porque su equipo favorito perdió contra el rival. Las personas se quitan la vida porque tienen frustraciones emocionales, de trabajo, de sentimientos de pareja, o de pronto en una quiebra monetaria, una quiebra económica. A eso es que se refiere el Señor. ¿Dónde está la casa nuestra puesta? Porque lluvias seguirán cayendo, vientos seguirán golpeando, ¿cierto? Los ríos seguirán creciendo por las lluvias y se desbordarán. Pero nuestra fe y nuestra confianza y nuestra obediencia, ¿dónde está? A eso es que se refiere el Señor. Porque todo aquel que oye su palabra y la hace, lo va a comparar como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca y esa nunca se cae. Que el Señor te bendiga. Gracias.